Hola viajeros de Atando Libros, el día de hoy estoy con Juan Villoro. Le quiero dar la bienvenida y agradecerle el tiempo que nos brinda, también gracias al Fondo de Cultura Económica para charlar de este libro, El profesor Zipper y las palabras perdidas. Bienvenido, gracias por aceptar esta charla. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Y bueno, escritor, periodista mexicano, ganó el premio Herralde en el 2004 por su novela El Testigo, conocedor de la lengua y la literatura alemanas, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, amante del Barça, del Necaxa y escribe para niños. Este es el cuarto libro de la saga del profesor Zipper y se me hace súper interesante. Yo la verdad tengo que confesar que es el primer libro que leo, pero me parece, y lo hablaba ahorita con Salvador, creo que no es un niño, es un libro tan para niños. Creo que a partir de los 8 años podría estar adecuado porque toca temas súper actuales, como los multiversos. ¿Cómo nace este cuarto libro, Juan Villoro? Efectivamente, las aventuras del profesor Zipper son independientes unas de otras. Como bien decías, este es el cuarto libro, pero se puede leer sin haber leído los anteriores. Aparecen personajes a veces que ya han estado en otras historias, porque hay un repertorio, digamos, de amigos del profesor Zipper que van interviniendo en distintas aventuras. En este caso se trata de una aventura que es difícil decidir para qué edad es, porque como tú sabes, la literatura infantil cambia mucho en lo que toca a los intereses de los chicos. Yo he escrito para pequeñines que apenas saben leer, escribí un libro que se llama Cazadores de Croquetas, que es para los que apenas van a leer unos cuantos renglones, pero las ilustraciones van guiando la historia. Y luego, efectivamente, yo creo que este libro es para chicos más o menos de 8 años, creo que lo detectaste muy bien. Por supuesto que si alguien lee con ellos, también puede explicarles un poco, porque yo creo que la literatura infantil interesante también puede atraer a los adultos. Hay libros para niños como Alicia en el País de las Maravillas o El Principito que le hacen pensar a la gente mayor. Entonces yo esperaría que ojalá algún adulto también se interesara en el profesor Zipper y las palabras perdidas. El tema es el lenguaje y el conocimiento. ¿A quién pertenece el lenguaje? Todas las formas del conocimiento generan la tentación de apoderarse de ellas. ¿Qué pasaría si tú y yo, Angie, descubriéramos el remedio definitivo contra el coronavirus? ¿Qué haríamos con él? Es un conocimiento importantísimo. Ahora bien, surge la tentación humana natural de capitalizarlo, decir, vamos a volvernos millonarios nosotros y lo vamos a vender muy caro. Esta patente es nuestra. O la liberaríamos y que fuera para todos. Pero si la liberamos, ¿qué harían los otros laboratorios? ¿Cómo actuarían? El conocimiento comporta responsabilidades muy importantes porque es una forma de poder. En la historia que yo escribí, el lenguaje, que es una forma de poder, es un instrumento de liberación, pero también de control de los demás, resulta que hay una mafia de especialistas, de filólogos, de académicos, Ujú. que suprimen palabras para quedarse con ellas. Solo ellos pueden usar esas palabras, las comercializan, las usufructúan, y es una tentación que puede haber con cualquier parte del conocimiento. Entonces, la gran aventura de este libro es liberar esas palabras, recuperarlas, y para ello los niños que protagonizan la historia piden apoyo a algunos escritores y naturalmente al inventor, el profesor Dignissimus Zipper. Sí, me parece que el tema es muy actual porque a mí me llevó esta referencia a poseer las palabras a lo que actualmente estamos viviendo. Esta afán de la gente que estamos en redes sociales por ganar en cuestión de palabra, visibilidad, y que se ha vuelto un negocio tristemente, que tu palabra, a la que refiere a tu negocio o a ti mismo como marca, tenga un valor en el mercado por número de clics y que a veces se van hasta subastas. Me parece una crítica interesante este tema. Efectivamente, mira, a todos los que de pronto tenemos una cantidad X de seguidores en Twitter, de pronto te ofrecen cierto dinero por un tweet, y dependiendo del número de seguidores que tienes, entonces valoran cómo tus palabras
deben estar tasadas en el mercado. Yo, por supuesto, nunca he aceptado vender tweets, pero conozco personas que lo hacen y con mucho éxito, además, desde el punto de vista comercial, ¿no? También, por ejemplo, sucede de pronto que en un casting llegan dos actores, los dos son muy buenos, compiten por el papel y entonces, ¿a quién escoger de los dos? Bueno, el que tiene más seguidores en Twitter tiene más posibilidades de ser electo. Y esto es una falsa opinión porque a lo mejor el otro no tiene tantos seguidores porque no está tan activo, porque no le interesa y le gusta más a la gente, porque hay algo engañoso también ahí. Ujú. Tener seguidores no quiere decir tener fans. Muchas veces tú sigues a alguien para ver qué ridículo hace, ¿no? Donald Trump tenía muchísimos seguidores, pero muchos estaban esperando otra mentira de su parte, estaban esperando que hiciera el ridículo. Yo digo que más que seguidores, se deberían llamar vigilantes, porque están pendientes de ti, pero no necesariamente te apoyan. Pero el valor mercantil del arte muchas veces tiene que ver con esto. Entonces, efectivamente, hay una apropiación comercial de las palabras que estamos viviendo nosotros con las redes sociales y efectivamente tiene que ver con el libro. Me da mucho gusto que hayas visto ese vínculo. Sí, lo que pasa es que, bueno, tengo experiencia en marketing y de repente el hecho de para impulsar una marca tienes que pagarle a Don Google ciertos miles de millones para poder estar en las primeras búsquedas. Y me pareció muy interesante esta parte porque lo que es Julia y Asdrúbal y Alex emprenden esta búsqueda de un maestro que también tiene una forma diferente de enseñarles y que también le da valor a las palabras. Creo que también esa parte de la docencia relacionada con el poder de la lengua, que es algo vivo, también nos hace reflexionar en qué tanto en este ir y venir de las redes sociales hemos ido perdiendo palabras, su uso, su comprensión y también por otro lado esta maldita maña del todes que también los catedráticos que también vienen en este libro, ¿no? Que son estos ancianitos que dicen, esta palabra sí, esta palabra no. ¿Qué tanto nos está haciendo daño toda esta mezcolanza entre el poder que tienes en un clic, en un seguidor, esta idea falsa de poder incluir alterando el idioma y por otro lado la RAI? Mira, tocas muchos temas y la gran pregunta es, ¿son estos temas para niños? Yo creo que sí, porque los niños son grandes experimentadores del lenguaje. Los niños están descubriendo el habla, por lo tanto, les encanta reinventarla. Le ponen desde que son muy pequeñines, un nombre a su chupón, ¿no? Le dicen poti en vez de decirle así. Al hermano cuyo nombre no pueden pronunciar, le ponen de otra manera. Cuando crecen, a sus peluches los bautizan de un modo, inventan palabras locas para su postre favorito. Entonces los niños son grandes experimentadores del lenguaje, tienen un sentido muy lúdico y por lo tanto están atentos a sus transformaciones. Los adultos tenemos el lenguaje como algo ya recibido. El lenguaje es algo que ya ocurrió. Entonces no estamos tan conscientes ni somos tan sensibles respecto al lenguaje. Por lo tanto, me interesaba mucho apelar a los chicos que están en la madrugada del idioma, que están amaneciendo al lenguaje y en ese momento ver de qué manera ellos se relacionan con las palabras. Entre los temas que tú tocas es el siguiente: ¿quién decide qué palabras son correctas y por qué? Yo creo que el lenguaje no se puede decidir por decreto. No se puede decir, ustedes deben hablar de esta manera. Lo acabas de mencionar. Alguien que se considere especialista puede decir, la palabra correcta es esta porque lo digo yo o por una razón etimológica muy complicada. El libro está dedicado a María Moliner, que fue una mujer que ella sola hizo un diccionario en España. No fue admitida a la Real Academia de la Lengua por machismo y también porque era republicana en tiempos franquistas, pero sobre todo porque su definición de las palabras es una definición de uso. Ella las define conforme a la gente las utiliza, no conforme a lo que filológicamente deben decir. Por lo tanto, esto desconcertó a muchos y la postura de María Moliner es la siguiente: el dueño del lenguaje es el pueblo, él decide cómo se transforma. El lenguaje es un organismo vivo que se va cambiando entre todos, ¿no?
Esto fue muy importante para entender cómo se hace un diccionario. Es el criterio, por ejemplo, del diccionario del español de México que coordina Luis Fernando Lara, que me parece muy importante. Es el español que hablamos los mexicanos, ¿no? Entonces, ahí hay un tema fundamental y en la aventura justamente se trata de ver que el lenguaje entre todos lo vamos decidiendo. ¿No? Luego, el tema que tú decías de en qué momento una palabra, ¿no? Se vuelve exitosa por los likes, pero también mencionabas otro tema muy importante. ¿En qué medida la tecnología empobrece el lenguaje? Lo acabas de decir y es central. Nosotros vemos cómo chatea la gente en WhatsApp y es un sublenguaje, ¿verdad? Porque pues, yo mismo lo confieso, cometo 1000 errores ortográficos, pero no me importa, porque sé que estoy como en una zona donde las palabras estallan y llegan todas lesionadas, ¿no? Eso es, mis palabras son como soldados en un campo de guerra que llegan todos heridos, algunos vendados, otros no, y llegan al otro lado. Luego el autocorrector también cambia las cosas. Estamos en un empobrecimiento del lenguaje por la tecnología, es una de las causas. Hoy en día hay más máquinas que hablan español que hispanohablantes. Hay 700 millones de máquinas entre auxiliares digitales, estas máquinas que te hablan en un estacionamiento, GPS, etcétera. 700 millones que son más de todos los hispanohablantes. Por lo tanto, el español se habla más de manera robótica que de manera humana. Y la gran pregunta es, ¿en qué medida los robots están cambiando nuestro lenguaje? Si te dedicas todo el día a conducir con Waze, pues vas a acabar hablando como Waze, vas a hablar como ese GPS que te está dando las órdenes, ¿no? Entonces, todos estos desafíos son interesantísimos y tienen que ver con el profesor Zipper y las palabras perdidas. Sí, me parece interesante esta parte que aborda, ¿no? Y también Ujú. esta manera en cómo se construye la historia, porque por ahí vemos, como bien dijo al principio, algunos escritores, Francisco Hinojosa, el escritor del cuento, ¿no? La peor señora del mundo. La peor señora del mundo, y también vemos al ilustrador, a Rafael Barajas el Fisgón, que también aparece ahí como personaje. Entonces es también como un multiverso, ¿no? Muy acostumbrados ahora con estas películas de la franquicia. Mira, yo quería que los chicos, al hablar del lenguaje, también entendieran un poco cómo se hacen los libros, quiénes los hacen, dónde se hacen. Entonces, para mí era muy importante ubicar la historia en una de sus escenas en, en una librería del Fondo de Cultura Económica. ¿No? Entonces ahí aparecen los libreros de camiseta roja que regalan libros, aparecen distintas personas, y entre ellos Rafael Barajas el Fisgón, que es el ilustrador de este mismo libro, y Francisco Hinojosa, autor de grandes cuentos para niños. Cuando yo era niño, creía que todos los autores ya habían muerto. Entonces, esto para mí era significativo porque pensaba que la literatura era algo que ya había sucedido y me sorprendió mucho saber que los autores estaban vivos. Entonces, yo quiero llevar a los chicos al momento en que los autores están vivos, ¿sí? Y pueden decirles no solamente cómo se hace un libro, sino contribuirlos a avanzar en su propia historia, porque en ese momento se están perdiendo las palabras. El propio Pancho Hinojosa no puede decir algunas, tampoco puede decirlas Rafael Barajas el Fisgón, y entonces los chicos tienen que buscar la solución y deben ir con el profesor Zipper para encontrarlos. Ahí están en la librería del fondo, Pancho Hinojosa y el Fisgón hablando con los niños. Pues estábamos hablando de las ilustraciones y de esta parte, ¿no? De los multiversos que están ahora tan de moda. Efectivamente, sí, las ilustraciones para mí son muy importantes al grado de que me tuve que esperar como un año y medio a que las terminara el Fisgón porque está ocupadísimo, pero desde la primera aventura del profesor Zipper, que fue el profesor Zipper y la fabulosa guitarra eléctrica, el Fisgón se convirtió en ilustrador, es magnífico. Por ejemplo, hay un personaje, esa es una académica muy Mm. severa que estaba por ahí, un personaje que se llama Criptograma, que tiene una cara totalmente confusa, es extraordinario. Entonces, Rafael Barajas para mí es esencial como acompañante de contar estas historias. Ahí está el terrible criptograma, ¿no? Que se llama Morgan Y Forasterius. acá está el Y, autor.
ahí está el autor que me puso él, fue una sorpresa porque hay un profesor que se llama Bernardo Banfi que Ujú. le da a un niño pobre todas las mañanas pan, una oreja de pan, porque sabe que no ha desayunado. Eso está inspirado en un escritor famosísimo, Albert Camus, que era muy pobre, era tan pobre que él jugaba de portero en el fútbol porque es la posición en la que menos se gastan los zapatos, era huérfano de padre, su madre era analfabeta, imagínate nada más el origen de alguien que llegaría a ser premio Nobel. Ujú. Y tuvo un maestro que lo rescató de esa circunstancia y que le dijo, tú puedes ganar una beca y puedes salir adelante. Y antes del examen para ganar la beca, le sabía que era tan pobre Albert Camus que no había desayunado. Entonces le llevó un cuernito, un croissant, y se lo dio de desayuno. Cuando ganó el premio Nobel, Albert Camus, la primera carta que escribió fue para este maestro, agradeciéndole lo que había hecho por él. Esa historia, que a mí me parece extraordinaria, ¿no? Ujú. Aparece transfigurada con el profesor Bernardo Banfi, que a un niño pobre, Asdrúbal, le da siempre una oreja de pan. Pero también se encarga de que siga estudiando, y eso creo que habla también del valor de la docencia en este sentido de cómo hay maestros que aman tanto enseñar, que se vuelven a veces hasta padres para los hijos, para los niños, ¿no? Efectivamente, un buen maestro es muy significativo en la vida y un mal maestro también, pero por otra razón. En esta aventura resulta que de pronto este gran profesor que todos los niños quieren porque les enseña jugando, les contagia su pasión, es sustituido por un tipo totalmente arbitrario, impositivo, autoritario, como tantos maestros absurdos que por desgracia existen. Entonces, pues yo creo que los niños también se pueden identificar con este tipo de relación con los docentes. Sí, claro. Y bueno, la parte de cómo transcurre el libro, pues sí, tiene nombres cada capítulo, pero no se pierde el hilo, es todo seguido, se podría decir, ¿no? Zipper inventa la tranquilidad, la idea de Alex, y bueno, vamos viendo a estos niños, pues con sus medios como infantes, buscar al maestro y llegar a este lugar donde están como las cabecitas sagradas de la lengua, ¿no? Y que ahí realmente es un encontronazo, ¿no? También ahí es muy importante la participación de la poesía, porque yo hablo de la gente que quiere controlar el lenguaje, que quiere usufructuarlo, estos académicos que se consideran especialistas superiores a los demás, pero también de los poetas que por el contrario liberan el lenguaje y crean la magia de las palabras. Por eso los niños, para liberar las palabras, se disfrazan de poetas, concretamente de Pablo Neruda, Gabriela Mistral y Octavio Paz, tres premios Nobel latinoamericanos. Entonces, el libro también celebra esta fuerza liberadora que tiene la poesía. Claro. Y bueno, la verdad es que el libro no tiene desperdicio por las ilustraciones, por la parte de los temas que hemos tocado alrededor de este libro que es editado por el Fondo de Cultura Económica, que tiene 220 páginas y es parte de A la orilla del viento, el número 253. Y la verdad fue un gustazo el poderlo leer y descubrirlo, porque sí me parece actual, me parece que nos hace reflexionar también qué tanto estamos cuidando el idioma. ¿Hacia dónde ve usted que va el idioma, Juan Villoro? Bueno, el idioma no sabemos a dónde va, lo crea la gente, lo único que sabemos del futuro es que será distinto, pero el idioma siempre se ha mantenido vivo gracias a la creatividad de las personas y hay muchas palabras que nosotros jamás pensamos que íbamos a utilizar porque ni siquiera existían los objetos, ¿no? Que ahora denotan estas palabras. Entonces, el lenguaje va hacia donde siempre ha ido, que es la invención, pero al mismo tiempo el lenguaje tiene poderosos enemigos, la publicidad, las telenovelas que simplifican el lenguaje, la demagogia de los políticos que transforma las palabras, el narcotráfico que influye en el lenguaje, ya usamos palabras tristemente que vienen del crimen organizado, entonces tenemos que defender el lenguaje entre todos y una de las mejores válvulas de seguridad del lenguaje es la literatura y por eso yo escribí este libro, El profesor Zipper y las palabras perdidas. Claro. ¿Y habrá alguna otro libro aparte, Sí, verdad? ¿Se estará no, haciendo algún otro? claro, en el futuro va a haber otra aventura. Esta es la cuarta del profesor Zipper, pero por el momento lo debo dejar descansar porque se esforzó mucho en esto y ahora está
de nuevo en el lugar donde él vive, Michigan, Michoacán, cultivando sus brócolis gigantes y viendo los partidos de su equipo favorito, el Atlético de Michigan. Oye, pues qué gusto de haber tenido esta conversación contigo. No, pues le agradezco mucho y le quiero decir que yo leí Balón Dividido porque me gusta el fútbol. Se lo mandé a un amigo que es analista deportivo argentino que trabaja en Deutsche Welle y la verdad le gustó mucho porque es también un recorrido por la historia del balompié. Y bueno, pues le agradezco el tiempo y como siempre al Fondo de Cultura Económica que nos brinda siempre, siempre el espacio para platicar con autores como Juan Villoro para poder entender un poco más qué hay detrás de este libro. Y mañana estaremos entrevistando a Rafael Barajas el Fisgón, que también será un gustazo platicar con él. Recuerden que estamos en Instagram, en TikTok, en Facebook y esta entrevista la podrán ver en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, Juan Villoro. Hasta luego.